Bien, buenos días, licenciada. En esta ocasión voy a exponerles sobre lo que he aprendido en lo que es en el bloque 1 y 2 de lo que es el curso de Historia de Guatemala. Para iniciar lo voy a dividir en 4 etapas, siendo la primera lo que es independencia de Guatemala. La independencia de Guatemala llevó a cabo varios sucesos de que al final pues se logró la independencia, ¿no? Hablando de los sucesos, lo que llevó a la independencia fue un periodo de revolución que hubo en otros países, pero de revolución donde países luchaban por independizarse de los demás países a los que pertenecían. Tal es el caso de Estados Unidos, cuando se independizó de Inglaterra. Luego tenemos lo que es el otro movimiento de revolución, lo que es Revolución Francesa en 1789. También tenemos las Cortes de Cádiz, que es una constitución creada por un grupo de diputados en España buscando movimientos independistas. Tenemos también de esa idea lo que es la formación del Imperio Mexicano con el presidente Manuel Iturbide buscando la independencia del país de México, la independencia del Reino de España. De esa misma idea nació la creación de 3 grupos en Guatemala, lo que es los liberales, los conservadores y también la población analfabeta buscando ser independientes del Reino de España. Pero aquí lo que es, no solo Guatemala se independizó en ese movimiento, sino que hubieron otros países como El Salvador, Honduras, Nicaragua. Dichos países se independizaron en ese año, ¿va? Siendo lo que es el 15 de septiembre de 1821 que se lleva a cabo la firma del Acta de Independencia de Guatemala y de los demás países con el gobierno de Gabino Gainza. Asimismo, ese movimiento no duró demasiado, siendo el 5 de enero de 1822 cuando se da la anexión a México, donde Gabino Gainza decide unirse al Imperio Mexicano, otro suceso que no duró demasiado, y siendo el 1 de julio de 1823, cuando se da la desanexión de México y se forman lo que es las Provincias Unidas de Centroamérica. Dicho movimiento no duró demasiado también, siendo en 1824, donde se crea la República Federal de Centroamérica, siendo el primer presidente de dicha república José Manuel Arce, primer presidente de dicha república. Y asimismo en ese lapso de gobierno en 1825 se crea la Constitución Política de la República para garantizar los derechos y obligaciones de las personas. Asimismo en esa creación de la República Federal de Centroamérica, la capital de dicha república era Guatemala. Dicho suceso quedó, no todos los países quedaron conformes, muchos países quedaron inconformes ya que no querían pasarle impuestos a la capital de Guatemala. En esos movimientos, lo que es el general Francisco Morazán conformó un grupo de militares en la lucha por derrocar a José Manuel Arce, siendo en 1830 logrando su objetivo, se nombra como segundo presidente Francisco Morazán. Y siempre en ese movimiento de independencia es hasta en 1840 cuando Rafael Carrera llega a la presidencia y busca la independencia, ahí sí, la independencia de Guatemala directa, siendo libre, soberana e independiente, siendo en 1847 donde se crea el decreto donde Guatemala se establece como república independiente. En ese en ese periodo de, del gobierno de Rafael Carrera, lo nombran presidente vitalicio por el acto que hizo de luchar por la independencia de Guatemala. Tenemos otro movimiento de lo que es la revolución liberal. La revolución liberal abarca de lo que es el año 1871 y 1944
iniciando con los presidentes Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios. Aquí en este movimiento, en este gobierno, en estos gobiernos se crea lo que es los símbolos patrios, y en ese periodo de gobierno, el gobierno de Justo Rufino Barrios busca las mejoras para el país de Guatemala, luchando ya por exportaciones, siendo el principal producto de exportación el café. Asimismo, debido a las ganancias del café y todo, decide crear los bancos para generar préstamos a los trabajadores, ¿no? Asimismo, para la exportación, para que sea más fácil y para que se pueda exportar a otros países, se crea lo que es el ferrocarril y el telégrafo. Pero aquí no todos participaban en lo que es los cafetaleros, no eran todos, no eran todos los, no eran todos los guatemaltecos, sino que solo los grandes cafetaleros participaban en estos movimientos. Tenemos aquí también lo que es otro movimiento, que es la Revolución de Octubre, que abarca en los años 1944 a 1954, que es también llamada los 10 años de primavera. Tenemos acá en la presidencia a Jorge Ubico, donde se entera que iban a realizar cierto movimiento para derrocarlo. Mejor él decide renunciar, dejando en su lugar a Federico Ponce Baides. Siendo el 20 de octubre de 1944 se forma un movimiento cívico-militar y derrocan a Federico Ponce Baides. Posterior a eso, después de tantos movimientos de guerra y conflicto, nombran al triunvirato, que son 3 presidentes que gobiernan Guatemala. Posterior a eso tenemos lo que es al presidente Juan José Arévalo Bermejo, que es un presidente que se enfoca en dos aspectos importantes, lo que es educación y trabajo. Debido a la educación, en el ámbito de educación, crea las escuelas tipo federación. Asimismo, en el ámbito de salud, crea el ICS para las mejoras para algunas enfermedades que tengan los trabajadores. Asimismo, posterior a eso tenemos al gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán en 1954, y ahí terminan los 10 años de primavera de la Revolución de Octubre. Posterior a eso tenemos otro suceso importante en la historia de Guatemala, que es el conflicto armado interno o guerra civil, que dura 36 años. De eso, al final de los 36 años llega lo que es la firma de los acuerdos de paz, donde son electos una serie de gobiernos, algunos por golpe de estado, y siendo al final la firma de los acuerdos de paz con el presidente de Álvaro Arzú, el 29 de diciembre de 1996, donde después de 14 años de negociación, iniciando en 1982, logran la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno de Álvaro Arzú y la URNG. Únicamente, licenciada, y muchas gracias.